En la fiesta de parejas, mi esposa dijo que iba al baño y desapareció con otro hombre, así que corrí hacia ellos, y cuando me vio, estaba desesperada, pero nada de lo que dije cambiaría lo que vi. Me di la vuelta y me fui, seguro de que aquí terminaba el nosotros. Y aunque el dolor me atravesó como un cuchillo invisible, no fue la conmoción lo que me aplastó, ni la ira, ni el orgullo herido. Fue el silencio. El silencio entre nosotros cuando ella intentó decir algo y ninguna palabra tenía sentido. El silencio de su mirada, rogándome que no creyera lo que veía. El silencio de mi corazón, que, en ese momento, comprendió que el amor que le di, íntegro, inocente, fuerte, no era suficiente para alguien que eligió perderse por tan poco. Hasta esa noche, creía que sabíamos lo que era la complicidad. Pensaba que el amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier desacuerdo, cualquier distancia emocional que a veces crece entre una pareja tras años juntos. Pero el amor, por puro que sea, no puede sobrevivir a la deslealtad. No cuando es frío, cohibido y se hace a la vista de todos. La vi reír antes de entrar en la habitación con él, como si yo no existiera, como si no fuera yo quien pagó esa cena, ese vestido, esas noches de insomnio pensando en cómo hacerla feliz. No fui yo quien desapareció de la fiesta. Fui yo quien se quedó. La que se quedó donde ella dijo que volvería. Fui yo quien le creyó, una vez más. El dolor de ver a alguien a quien amas, alguien que conoce tus silencios y tus rutinas, capaz de cruzar la línea de la confianza con sus propios pies, sonriendo, es algo indescriptible. No fue el beso lo que me destruyó. Fue el descuido. Fue la forma en que lo miró. Fue la ligereza del roce, como si ya hubiera sucedido antes. Como si ya hubiera salido de la historia antes de saber siquiera que se estaba escribiendo una historia sin mí. Ella vino a buscarme, por supuesto. A toda traición le sigue el arrepentimiento, cuando el traicionado reacciona con dignidad. Y lo hice. No armé un escándalo, no lloré delante de nadie. Solo la miré a los ojos y le dije lo que mi corazón ya sabía, que ya no había ningún puente entre nosotros. Solo escombros. Y lo único que se puede hacer con los escombros es dejarlos atrás. Intentó llegar a mí con palabras, con lágrimas, con justificaciones que parecían escritas en papel mojado. Pero lo que se rompe por dentro cuando alguien es traicionado, y de forma tan pública, tan humillante, no se puede remendar con promesas. No se puede sanar con arrepentimiento. Lo que se pierde ahí es el alma del amor. Y sin alma, no hay nuevo comienzo. Por un tiempo, caminé sin rumbo. El mundo parecía suspendido, como si cada sonido estuviera amortiguado por una capa de hielo entre la realidad y yo. Lo peor de todo era el recuerdo. A cada instante, ella resurgió. Su olor, su risa, las notas dejadas por la casa, la forma en que me abrazaba mientras dormíamos. Todo esto fue reemplazado por una única y cruel escena, repetida una y otra vez en mi cabeza, ella con él. Lo que no debería haber sucedido, sucedió. Y lo que debería haber sido eterno terminó. Y no terminó porque dejó de ser amor. Terminó porque el amor no puede sobrevivir a la falta de respeto. Y la traición es la forma más brutal de faltarle el respeto a alguien que confía en ti. Pero la vida tiene una forma silenciosa de reequilibrar las cosas. Cuando el corazón finalmente deja de sangrar, empieza a reaprender a latir. Y a su debido tiempo, sin buscarlo, encontré a alguien. Alguien que no me pidió nada, simplemente me ofreció una sonrisa sincera. Un silencio apacible. Una paz que ni siquiera sabía que buscaba. No llegó para curar nada, y quizás por eso lo curó todo. Poco a poco, el vacío se convirtió en un refugio. La tristeza en un espacio para la esperanza. Y el amor regresó, de otra forma, con otro rostro. Sin juegos. Sin fantasmas. Sin miedo. Mientras yo seguía adelante, ella se hundía en los recuerdos. Me enviaba mensajes largos que nunca respondí. Me pidió hablar, explicando que había sido un error, que estaba confundida, que se había dejado llevar. Pero ninguna de esas palabras pudo borrar el hecho de que se había dejado llevar sin pensar en mí. Sin pensar en nosotros. Eligió una aventura en medio de una noche cualquiera y perdió una vida entera a mi lado. Y para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde.
la volví a ver, mucho después. Su cabello era diferente, sus ojos cansados, su voz temblorosa. Quería decirle tantas cosas, tal vez quería revivir lo que ya no existe. Pero simplemente escuché. No por ella, sino por mí. Porque el perdón no es para quien traicionó. Es para que quien fue traicionado deje de cargar con el peso de lo que no merece. Y eso fue exactamente lo que hice. Perdoné. Y seguí adelante. Y ella finalmente entendió, que algunos errores cuestan demasiado. Pero hay algo que ella nunca supo. Algo que comenzó esa misma noche en la fiesta. Un detalle simple, casi insignificante, que, si se hubiera detenido a observar antes de entrar en esa habitación con él, podría haberlo cambiado todo. Tal vez la habría hecho dudar. Y tal vez, solo tal vez, todo habría tenido un desenlace diferente. Quizás lo más sorprendente de esta historia no fue ni siquiera la traición, sino más bien lo que ella perdió y lo que yo encontré. El amor verdadero que ella desechó, no desapareció. Simplemente se ofreció a alguien que supo cuidar. Y este amor, renacido, reveló algo que ni ella ni yo podríamos haber imaginado. Pero la pregunta que se les quedó en la garganta a todos los que conocían nuestra historia era, ¿qué la llevó realmente a engañarme esa noche? ¿Y qué vio en mis ojos, segundos antes de salir de esa habitación, que le hizo comprender que nunca volvería a ser amada de la misma manera? Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni toleramos ningún tipo de traición. Las historias que se cuentan son ficticias, pero los sentimientos que evocan son reales, y la lección es clara: la traición destruye vidas, erosiona vínculos y deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Prepárense ahora para sumergirse en una narrativa intensa, dramática e inolvidable. Respiren hondo, porque lo que están a punto de escuchar los conmocionará. Se conocieron una tarde de domingo cualquiera, en ese tipo de lugar donde nadie espera que la vida cambie. Ella estaba con un amigo tomando café en un pequeño bistró, y él leía un libro en la mesa de al lado, distraído por las páginas, ajeno al mundo. Su encuentro no fue nada extraordinario, pero fue allí, en el breve intercambio de miradas, que algo silencioso surgió entre ellos. Un interés sutil y pausado, como el comienzo del invierno anunciado por el viento. Ella se llamaba Emily, él Daniel. Eran diferentes en muchos aspectos, pero quizás eso fue lo que lo hizo todo posible. Emily era una apasionada del arte, hablaba con las manos y los ojos, y tenía prisa por vivir. Daniel era introspectivo, metódico, pero con una amabilidad discreta que ella percibió desde el primer momento. No había trucos ni estrategias, todo era natural, ligero, como si ambos ya supieran que la vida estaba a punto de entrelazarse. El comienzo fue tranquilo, lleno de conversaciones que se prolongaron hasta la madrugada, paseos silenciosos de manos entrelazadas y miradas que decían más que cualquier palabra. A Emily le sorprendió la capacidad de Daniel para escucharla. No la interrumpió, no la juzgó, simplemente la dejó existir, con toda su intensidad y contradicciones. Para él, Emily era como una llama demasiado hermosa para contenerla, y quizás por eso se esforzaba tanto por mantenerla encendida, incluso en los días más difíciles. A su lado, sentía que podía ser ella misma, sin máscaras, sin tener que fingir ser una versión más controlada de sí misma. Él era su refugio. Y ella, la tormenta. Decidieron mudarse juntos después de 2 años de noviazgo. El apartamento no era grande, pero tenía enormes ventanales que dejaban entrar la luz del sol de la mañana, y se aseguraban de tomar café juntos, incluso en los días más ajetreados. Había un acuerdo tácito entre ellos para proteger lo que estaban construyendo. Emily dejó algunos cuadros por la casa, Daniel reservó un rincón para sus libros. Y, sin darse cuenta, estaban construyendo un hogar. Sus amigos solían decir que se complementaban. Que había algo hermoso en cómo ella lo hacía reír y cómo él la hacía respirar con calma. Había noches en las que se tumbaban en el sofá, compartiendo una copa de vino, y ella decía, con una media sonrisa, «Trabajamos bien, ¿verdad?», y él simplemente asentía, porque nunca supo expresar con palabras lo mucho que ella significaba para él. Su vida seguía el ritmo habitual de las parejas que comparten una rutina. Había días buenos, días malos, peleas por nimiedades y reconciliaciones silenciosas con una caricia en el brazo o un café en la mesa. Su fuerza no residía en las grandes muestras de cariño, sino en los pequeños gestos.
Daniel cuidaba el coche de Emily como si fuera suyo. Ella cuidaba de su salud como si se tratara de algo demasiado frágil para olvidarlo. Compraba vitaminas, programaba citas y organizaba su ropa en el armario con una delicadeza que lo decía todo. Pero también había brechas que crecían sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Emily era inquieta, con ganas de viajar, ver mundo, trabajar en proyectos creativos. Daniel era más estable, prefería la seguridad y la rutina, y temía lo impredecible. Estas diferencias, que al principio parecían encantadoras, empezaron a crear sutiles ruidos. A veces ella se sentía incomprendida, como si sus ambiciones no tuvieran cabida. Él se sentía presionado, como si siempre intentara alcanzarla en algo que nunca sería suyo. Pero incluso en los momentos más tensos, había respeto. Nunca dejaron de hablar, intentando entenderse, aunque tuvieran defectos. Querían que funcionara porque había amor. O al menos, algo muy parecido. Pasaron los años. Trabajo, facturas, expectativas, compromisos sociales. El tiempo, antes tan lleno de posibilidades, empezó a dividirse en responsabilidades. Las citas semanales se convirtieron en la excepción. Los besos largos fueron reemplazados por besos rápidos antes de irse. La pasión dio paso a la familiaridad. Y, sin embargo, ninguno de los dos parecía dispuesto a rendirse. Daniel insistía en mantener vivos los rituales, desayunar juntos los domingos, cenar en su aniversario, la nota en la nevera los días que ella tenía reuniones importantes. Emily, por su parte, buscaba nuevas maneras de reavivar sus sentimientos. Le sugería viajes, clases, baile. A veces él aceptaba, otras se echaba atrás. Pero ella nunca dejaba de intentarlo. En su 5º aniversario, le preparó una sorpresa. La llevó al lugar donde se conocieron, reservó la misma mesa, y allí, entre copas de vino y risas suaves, ella lloró. No de tristeza, sino de gratitud. Aún había amor entre ellos, aunque estuviera cubierto por capas de tiempo y desgaste. Ella le tomó la mano y le dijo suavemente, «Gracias por seguir aquí». Y él respondió con una sonrisa que, en el fondo, ocultaba un miedo que no podía identificar. Un miedo a que todo esto, algún día, ya no fuera suficiente. En los meses siguientes, la vida siguió el curso natural de quienes luchan por algo en lo que creen. Daniel comenzó a planear un futuro más estructurado. Habló de comprar una casa más grande, quizás en otra ciudad, donde podrían empezar de cero. Emily, al mismo tiempo, parecía estar en otra onda. Estaba más ausente, involucrada en nuevos proyectos, nuevas amistades, nuevas ideas. Dijo que estaba cansada de la repetición, que extrañaba la ligereza, la espontaneidad, experimentar cosas nuevas. Él escuchó con paciencia y respondió con propuestas más prácticas, tratando de encajar sus sueños en su realidad actual. La brecha entre ellos creció, pero siguieron adelante, como quien cruza un puente en la niebla, sin saber si aún hay tierra al otro lado. La fiesta de la pareja fue idea de un amigo en común. Una cena sofisticada con música en vivo, buena comida y vino ilimitado. Un evento donde cada pareja trajo a otras parejas, una gran celebración de cariño duradero. Emily estaba hermosa esa noche, y Daniel no pudo evitar notarlo. Sonreía levemente, luciendo un vestido rojo que él había elegido en un escaparate meses antes. Se sintió orgulloso de tenerla a su lado, de caminar de la mano entre miradas de admiración. Y, por un momento, creyó que todo estaba en su lugar. Que a pesar de las dificultades, seguían juntos. Que aún había una oportunidad. Durante la fiesta, bailaron, rieron, charlaron con amigos y brindaron con historias del pasado. Ella estaba más relajada que de costumbre, y a él, feliz de verla de buen humor, no le importó que se marchara diciendo que necesitaba ir al baño. Era una noche cualquiera entre tantas que habían vivido. Nada parecía fuera de lo común. Nada hacía presagiar que, esa noche, algo cambiaría para siempre. El reloj avanzaba, y los invitados se repartían entre bailar y charlar. Daniel permaneció en la mesa, mirando a su alrededor sin prisa. Esperó a que ella regresara, como siempre. Sin saber que, esa noche, algo invisible estaba a punto de romperse. Y cuando finalmente se levantó a buscarla, no sabía que cada paso que daba lo llevaba a un punto sin retorno.
En esa fiesta, entre luces amarillas y música romántica, un amor cimentado en años de historia, decisiones, perdón y entrega avanzaba silenciosamente hacia su momento más frágil. Un momento que aún no había sucedido, pero que ya flotaba en el aire como una tormenta que nadie puede predecir hasta que ya está ocurriendo. Y allí, sin que él lo supiera, los siguientes minutos transformarían todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y la decisión. Porque a veces, lo que destruye una relación no es el fin del amor, sino la ruptura del pacto silencioso que lo sostiene incluso en crisis. Y en ese ambiente festivo, entre copas alzadas y sonrisas distraídas, lo que nadie podía ver era que algo, para ellos, ya se estaba desmoronando. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Pero hasta ese momento, todo parecía normal. Hermoso. Luminoso. Casi perfecto. La música en la sala ya había cambiado de tono, algo más lento, arrullada por las últimas copas de vino y risas sueltas que comenzaban a mezclarse con discretos bostezos. El ambiente era de noche, cuando las máscaras alegres comienzan a caer y el cansancio revela los verdaderos rostros tras las gracias sociales. Daniel, sin embargo, no mostraba signos de cansancio. Sentado a la mesa, con la mirada inquieta, miró su reloj por cuarta vez. 32 minutos desde que Emily había dicho que iba al baño. Su celular permanecía en silencio, sin mensajes, sin explicaciones. Miró la pista de baile, los pasillos, las mesas contiguas, y una inquietud involuntaria comenzó a extenderse en su pecho, como un nudo que se formaba sin que él entendiera exactamente por qué. Cuando se levantó, fue lento, todavía tratando de racionalizar. Tal vez se había encontrado con una amiga, tal vez estaba teniendo una conversación más larga en el pasillo, tal vez solo quería respirar un poco lejos del ruido. Pero algo en el aire se sentía extraño, como si la atmósfera a su alrededor estuviera a punto de cambiar. Atravesó el pasillo con paso firme, pero el corazón le daba un vuelco. Al pasar la puerta lateral, quedaba a un pasillo más privado con algunas habitaciones alquiladas a parejas que querían descansar, sintió la garganta seca. Una de las puertas estaba entreabierta y, por un instante, todo su cuerpo vaciló. No fue el sonido lo que lo atrajo, no fue ningún ruido. Fue el silencio. Un silencio extraño y denso, y una premonición que provenía de lo más profundo de un instinto que ni siquiera sabía que poseía. Se acercó, empujó la puerta lentamente, y allí, el tiempo se detuvo. No hubo un grito. No hubo una explosión. Solo se oyó el colapso. Emily, allí, con otro hombre, su cuerpo sobre el de otro, su ropa fuera de lugar, su mirada desesperada al verlo de pie en la puerta. Daniel no dijo nada. Tenía los ojos vidriosos, el rostro pálido, los puños apretados, pero no por ira, sino por moderación. Porque en ese momento, comprendió que todo lo que creía saber sobre ella, sobre ellos, era solo una parte de la historia. La parte que él creía cierta. Emily se apartó bruscamente de su amante, tirando de su vestido con manos temblorosas, tartamudeando palabras incoherentes. El hombre, todavía aturdido, intentó recomponerse, pero Daniel ni siquiera lo miró. Su mirada estaba fija en ella, y lo que había allí era algo más doloroso que la furia. Era la muerte de una fe. Emily intentó acercarse, repitiendo su nombre, rogándole que la escuchara, que no significaba nada, que no era lo que parecía. Daniel la detuvo con un gesto. Levantó la mano, respiró hondo y retrocedió un paso. Su mirada era demasiado serena para lo que estaba sucediendo. Y fue esa serenidad la que la hizo temblar. Porque lo sabía. Sabía que lo que había terminado allí no había sido solo una noche. Lo era todo. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue. Con cada paso, el dolor lo atravesaba, pero se obligó a continuar. En el estacionamiento, se subió a su auto, arrancó el motor y permaneció sentado unos segundos en silencio. Su cuerpo temblaba, su estómago se revolvía. Era como si acabara de presenciar el entierro de una parte de sí mismo. Y en cierto sentido, así era. En los días siguientes, Emily lo intentó. Mensajes, llamadas, mensajes de audio, cartas. Pidió hablar, explicando que había bebido demasiado, que estaba confundida, que las cosas entre ellos llevaban meses extrañas.
Dijo que necesitaba sentirse viva, deseada, que no había considerado las consecuencias. Pero nada de eso encontró cabida en Daniel. El amor que existía entre ellos se había desmoronado en segundos, con la crueldad de un gesto inquebrantable. Él no gritó, no maldijo, no respondió. Simplemente se alejó. Y eso la dolió más que cualquier reacción explosiva. Emily, desesperada, fue a casa de sus padres. Intentó hablar con su hermana. Contactó con amigos en común. Todos, poco a poco, se distanciaron. Porque había una línea que no se podía cruzar impunemente. Y ella la cruzó. Sola en el apartamento donde habían vivido juntos, rodeada de objetos que ahora parecían burlarse de ella, vivió días de silencio y remordimiento. Su perfume aún flotaba en las toallas, sus libros aún ocupaban un estante que no se atrevía a tocar. La añoranza era como un animal voraz que la devoraba por dentro. Y en algún momento, cayó en la cuenta, no solo había perdido al hombre que amaba. Había perdido su respeto. Y sin respeto, no hay vuelta atrás. Unas semanas después, Emily decidió ir a la cafetería donde todo empezó. Se sentó en la misma mesa, pidió el mismo café. En el fondo, esperaba que la casualidad hiciera un milagro. Que él apareciera, que se sentara frente a ella, que dijeran todo lo que había quedado sin decir. Pero no fue Daniel quien entró por la puerta. Era una mujer. Hermosa, serena, con una sonrisa tranquila. Emily la reconoció de vista, era amiga de su hermana. Los dos se saludaron con un gesto distante. Y fue entonces cuando lo vio. Daniel llegó minutos después, de la mano de la mujer. Se sentó con ella en la misma mesa donde, años atrás, él y Emily habían comenzado una historia. La mujer le acarició la mano con cariño. Él sonrió. Una sonrisa que Emily no había visto en mucho tiempo. Ahí lo entendió. No era solo arrepentimiento. Era pérdida. Pérdida total. Definitivamente. Daniel había seguido adelante. Y con él, el amor que una vez había desechado. Se quedó allí unos minutos, contemplando esa escena aparentemente imposible. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella por un breve instante, simplemente le sostuvo la mirada, sin ira, sin dolor. Solo paz. Emily se derrumbó por dentro. Se levantó lentamente y salió del café sin que nadie la viera. Era como si ahora fuera invisible para el mundo que una vez fue suyo. Los meses siguientes fueron difíciles. Intentó empezar de cero, conoció a otras personas, pero nada era igual. Ninguna mirada, ningún roce, ninguna conversación tenía el mismo peso, la misma entrega, la misma verdad. Porque algunas personas son irreemplazables. Y Daniel era una de esas rarezas. Un hombre que la amó por completo, que eligió estar a su lado todos los días, incluso cuando el mundo decía que el amor se desvanecía con el tiempo. Ella, sin embargo, eligió el vacío, el momento, la vanidad. Y lo perdió todo. Su último intento de reconciliación llegó una tarde nublada. Ella esperó a que saliera del trabajo y se acercó a él con lágrimas en los ojos. Le dijo que aún lo amaba, que había aprendido de sus errores, que haría lo que fuera por reconstruir lo destruido. Daniel escuchó en silencio. Como siempre. Y luego respondió con calma. Dijo que no la odiaba, que no le guardaba rencor, que entendía que la gente comete errores. Pero que él también había cambiado. Que el amor que sentía por ella, por genuino que hubiera sido, ya no vivía en él. Dijo que perdonar era una elección, pero amar de nuevo no, y que ya había elegido amar a otra persona. Alguien que llegó sin herir, sin traicionar, sin mentir. Emily lloró. Lloró como quien finalmente comprende que ciertas decisiones son irreversibles. Y Daniel simplemente la abrazó, con respeto. Un último abrazo. Sin promesas, sin esperanzas. Solo una despedida. Y en ese momento, lo supo. Que él había encontrado algo que ella, impulsivamente, había destruido. Y ese algo jamás volvería. Lo que ella no sabía, y quizá nunca lo sepa, es que en el momento en que cruzó esa puerta aquella noche en la fiesta, dejó atrás no solo al hombre que la amaba, sino también la versión de sí misma que él amaba. Y esa versión,
la que él veía con admiración y cariño, murió allí mismo. Porque Daniel no solo perdió la confianza. Perdió la imagen de ella que vivía en él. Y cuando esa imagen se hizo añicos, ninguna disculpa pudo reconstruirla. La traición fue el acto. Pero la pérdida, fue lo que vino después. Silenciosa. Profunda. Irreversible. A Emily le llevó un tiempo aceptar su ausencia. Al principio, creyó que el tiempo sanaría las heridas, que solo tenía que persistir, escribir, volver a intentarlo, reaparecer en los lugares donde él solía estar, conseguir que amigos en común intercedieran por ella, contar su versión de la historia hasta que, tal vez, él cediera. Pero el tiempo no sanaba, solo hacía más evidente lo que había destruido. Lo que había sido aplastado por el peso de su propia decisión no podía repararse con palabras ni promesas. Emily pasó meses inmersa en un intento frustrado de reconstruirse sobre los escombros de una vida que ella misma había reducido a polvo. Se mudó a un nuevo apartamento, se cortó el pelo, invirtió en nuevos círculos sociales y empezó terapia. Pero la verdad era que ya no era la misma, no porque hubiera cambiado, sino porque se había roto de una manera que nada externo podía reparar. Cada nuevo intento de seguir adelante se enfrentaba a destellos de lo que había perdido. La risa espontánea junto a alguien que la miraba con sinceridad, los cafés dominicales llenos de silencios reconfortantes, la forma en que la esperaba afuera del trabajo solo para asegurarse de que no volviera sola a casa los días de lluvia. Eran estos pequeños recuerdos íntimos los que ahora dolían más que la escena de su descubrimiento. Porque lo que la consumía no era el remordimiento por haber sido descubierta, sino el profundo arrepentimiento por haber dejado de lado lo que realmente importaba. Se encontró rodeada de gente que desconocía toda la historia. Algunos la juzgaban, otros la consolaban con clichés. Pero nadie allí conocía la versión de sí misma que existía cuando estaba con Daniel. La versión que él veía. La que solo era posible porque la veía a través de los ojos de alguien a quien amaba sin reservas. Esa versión se perdió para siempre, y Emily empezó a comprender que no solo había desaparecido su amor, sino también lo mejor de sí misma. Intentando llenar ese vacío, se sumergió en relaciones rápidas, intentos de distracción, sonrisas falsas para fotos, fines de semana llenos de gente pero vacíos de significado. Ninguna caricia la consolaba, ninguna mirada era bienvenida. No porque nadie más fuera capaz de hacerlo, sino porque ya no sabía cómo recibir. Perdió la confianza en sí misma. Y, sobre todo, perdió la certeza de merecer algo real. Cuando vio a Daniel por última vez, ya no esperaba volver con él. Lo que quería era entender cómo lograba seguir adelante con tanta facilidad. Su rostro reflejaba paz, y el suyo, culpa. Ella le preguntó si aún recordaba lo que habían vivido, y él respondió, con dulzura, que lo recordaba todo, pero sin el dolor. Y fue en ese momento que Emily comprendió el peor castigo, ella seguía prisionera del pasado, y él, libre. La perdonó, pero no para volver con él. La perdonó para liberar lo que lo tenía cautivo. ¿Y ella? Ella seguía atrapada en el momento en que decidió salir con otro hombre y destruir todo lo que tenían. Mientras tanto, Daniel había descubierto la tranquilidad de un amor sereno. No fue inmediato, no fue un reemplazo, no fue un intento de sanar el dolor con otra persona. Fue un lento proceso de reconstrucción interna, de aceptar la soledad como parte del duelo, de reaprender a vivir con los propios silencios. Se dedicó a trabajar, retomó aficiones que había descuidado y empezó a salir con amigos que siempre habían estado ahí. No buscaba a nadie. Pero cuando llegó ella, la mujer de dulce sonrisa y alma silenciosa, no hubo miedo ni urgencia. Hubo reconocimiento. Una especie de conexión que no necesitaba demostrar nada, porque venía cargada de calma. Con ella, Daniel descubrió que el amor también puede ser ligero. Que la confianza puede nacer sin esfuerzo, cuando ambos llegan enteros, sin restos de otros amores inconclusos. Esta nueva mujer no quería arreglar nada en él. Simplemente lo aceptó. Y fue precisamente por eso que, poco a poco, se enamoró de nuevo. Su boda fue íntima, discreta, rodeada de pocas personas, pero llena de verdad. Y en cada detalle de ese día había un mensaje silencioso: ¿es posible empezar de nuevo sin cargar con el peso de lo que nos hicieron? Daniel nunca ocultó su historia, pero tampoco la usó como escudo. Sabía quién había sido, lo que había dado,
lo que había sufrido, pero no dejó que eso lo definiera. Transformó el dolor en sabiduría. La traición en aprendizaje. La pérdida en madurez. Cuando miró a su nueva esposa, vio a alguien que nunca tuvo que competir con el pasado, porque supo llegar en el momento oportuno, de la manera correcta. Y por eso, le fue fácil amarla sin fantasmas. Ya no sangraban las cicatrices. Años después, durante una reunión con conocidos, una vieja amiga comentó que se había encontrado con Emily. Dijo que vivía sola, enseñando, con expresión melancólica. Dijo que aún hablaba de Daniel de vez en cuando, como quien guarda un recuerdo que no quiere olvidar. Él simplemente sonrió y cambió de tema. No por indiferencia, sino porque ya no le conmovía. Su corazón albergaba ahora un nuevo amor, y ya no había espacios vacíos. Emily, por su parte, siguió adelante con su vida. Él continuó con sus clases, sus días monótonos entre el gimnasio, el trabajo y algún que otro intento de sonreír en las redes sociales. A veces miraba el viejo anillo de bodas que aún guardaba en una caja, como si fuera el relicario de una mejor versión de sí misma. El único recordatorio concreto de que una vez fue amada de verdad. Sabía que ya nadie la veía con los mismos ojos. Sabía que, por mucho que intentara explicar lo que pasó esa noche, nunca podría describir con precisión lo que la llevó a desechar aquello que tanta gente pasa la vida intentando encontrar. Y la consumía. Porque el arrepentimiento no arregla el pasado, solo destruye el futuro. Al final de esta historia, es imposible no reflexionar sobre la fragilidad de los lazos humanos. Como todo puede derrumbarse por una mala decisión, un impulso, un momento de egoísmo. Qué fácil es olvidar el valor de quienes caminan a nuestro lado, simplemente porque nos hemos acostumbrado a su presencia. La traición no solo destruye la relación, sino que corroe la identidad misma del perpetrador. E incluso cuando llega el perdón, no tiene el poder de restaurar lo perdido. El perdón se trata de liberación, pero no de renacimiento. Y lo más cruel es darse cuenta de que, a veces, el traidor no quiere irse. Simplemente quiere probar si será perdonado y, en el proceso, destruir lo que nunca se puede reconstruir. Comenta abajo qué opinas de esta historia. ¿Qué habrías hecho en el lugar de cada personaje? ¿Crees en el perdón tras una traición? Nos encantaría saber qué opinas. Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal. Cada semana te traemos historias reales del alma, de la vida tal como es, amores intensos, errores humanos y lecciones que nos hacen reflexionar. Y nunca lo olvides, este canal no admite ningún tipo de traición. Todas las historias aquí son ficticias, creadas para mostrar claramente cómo una elección irreflexiva puede destruir el amor verdadero, una vida entera y dejar heridas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Porque al final, la traición no es solo la ruptura de un compromiso, es la destrucción silenciosa de todo lo que se construyó con amor.